Bienvenidos a esta lección divina de este día. Este martes 13 de abril vamos a escrutar la palabra. Como todos los días vamos a hacer nuestra lectura, la proclamación, la meditación, la oración y la llevamos a la vida. La Iglesia en este camino de Pascua nos sigue proponiendo el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 7b al 15. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyen su ruido, pero no saben de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos al texto. Pidámosle al Espíritu que nos dé la mirada, la capacidad, toda la disposición interior para que podamos hacer una lectura orante, clara, entendible, y que la podamos llevar a la vida, transformarla en vida. Por eso, una segunda lectura. Acuérdense ustedes, texto San Juan, capítulo 3, versículos 7b hasta el versículo 15. Buena mirada, buena lectura, un tono que lo vayamos entendiendo. Los signos de puntuación son fundamentales. ¿Cuál es la idea principal? Las ideas secundarias. ¿De qué estamos hablando? Este evangelio viene unido con el de ayer. ¿Con quién se está entrevistando Jesús? ¿Quién ha venido a buscarlo por la noche? ¿Cuál es la temática que se ha venido manejando? Acordémonos que ayer se hablaba de nacer del agua y del Espíritu. Y aquí Jesús se vuelve a retomar la idea del viento que sopla. Y sigue hablándole a este hombre importante de Israel. Hoy, ¿qué le dice? ¿En qué hace énfasis Jesús? ¿Cuál es la imagen que vuelve a utilizar, que ya está utilizada en el libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué verbo, expresión, palabra de la imagen que utiliza Jesús? ¿Cuál es el mensaje que me da esta palabra para que lo vayamos meditando personalmente? Segundo momento, meditación. Seguimos en la conversación de Nicodemo. Es el hombre que va a buscar a Jesús por la noche. Quiere decirle que nadie hace los signos que él hace si no estaría con Dios. Reconocen que hay una bendición en Jesús. Y quiere creer más y hace unas preguntas, y Jesús lo lleva a la temática de la vida en el Espíritu. No para el reino del mundo, ni de la materia, ni de la carne, sino que vaya más profundo a aquello que es lo interior, la vida en Dios. Y en esta vida en Dios, para vivir en este Espíritu, pues hay que nacer de nuevo. Hay que dejar el hombre viejo atrás, términos paulinos habíamos hablado, y hay que vivir en la novedad de la vida que nos trae Jesús. Y hablábamos que pues a Nicodemo le quedaba difícil de comprender, porque ellos tenían unas categorías de cómo vivir en Dios con la Torá y de qué esperaban del Mesías o de aquel que vendría de parte de Dios. Y estaban obsesionados con unas temáticas muy humanas. Jesús lo quiere llevar a la vida del Espíritu. Y a usted y a mí, esa es la insistencia también de este tema hoy. Y seguimos en Pascua. Del costado abierto de Jesús sale sangre y agua. Eucaristía, bautismo. Y de ese bautismo ahí hemos recibido las fuentes del agua de la salvación, del costado abierto de Jesús. Y hemos sido lavados, purificados y en su sangre también, y tenemos la vida nueva en él. Entonces Jesús hoy, el Evangelio se devuelve un poco a retomar esa imagen del Espíritu, del viento que sopla donde quiere y se oye su ruido, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así es el que va nacido del Espíritu, no porque el que tenga el Espíritu no sabe para dónde va. Nosotros sabemos que nuestro puerto es Dios y que de Él venimos y hacia Él vamos. Pero aquí hay una meditación y yo los invito hoy. Yo no sé, imagínense ustedes
esta idea. Al viento se le pueden poner cadenas, se le pueden encadenar. Tal vez con la tecnología de hoy se pongan unos muros y se puedan manejar ciertas circunstancias, pero ni siquiera los huracanes, porque, bueno, gracias a Dios se tiene toda la capacidad para prevenirlos y saber más o menos cuál puede ser su trayectoria, en qué velocidad se mueve, su centro, en kilómetros cuánto se está desplazando en traslación. Y ahí hay un avance, pero no se quitan los huracanes. A los tifones que son en Asia y aquí los huracanes del Caribe, pues hacen toda una investigación, pero no pueden desaparecerlos así de la nada. Llevan una trayectoria y llevan un movimiento en sí. Lo mismo el aire que ustedes y yo vemos, no se le pueden poner cadenas. De la misma manera, el que ha nacido del Espíritu en Dios no tiene que verse afectado con ningún tipo de cadenas, ningún tipo de opresiones. Hay luchas y hay cruz y hay esfuerzo de la vida y hay espina en la carne y hay ofrecimientos diarios. Pero quien nace al Espíritu es libre. Y Jesús vino a romper todas las cadenas. Y el Espíritu de Dios, como lo meditamos ayer, sopla. Ese ruaj, ese hálito de Dios viene y lo escucha quien quiere caminar en Dios. Y cuando se cree en la presencia de Dios y del Espíritu que hemos recibido en el bautismo, pues hay una capacidad de ser libres totalmente. Meditemos esta imagen. ¿Qué cadenas tenemos? Que seamos como este viento, como el hálito de Dios, que nos hace ser libres, en el buen sentido de la palabra. ¿De qué nos tenemos que liberar? Volvemos, esto lo hemos meditado muchas veces, pero hay que hacer énfasis. ¿Cuáles son las cadenas, las opresiones, los miedos, las tristezas, las congojas, las frustraciones, lo que no nos deja ser felices? ¿Y cuál es nuestro pecado? Y que lo llamemos con nombre propio y le digamos a Dios que seamos libres. Que sepamos ver el paso de Dios por nuestra vida. A veces estamos en tantas cosas, con la mirada en el piso, como que no somos capaces de levantar el espíritu y decir, es que soy hijo de Dios y por ser hijo de Dios, pues puedo ser libre de las adicciones al licor, a los juegos de azar o a la ludopatía que se vuelve en una aflicción, o a la violencia, o a la ira, o a las reacciones explosivas, o a la lujuria, el desorden de una sexualidad que debería ser bonita y expresada en el afecto más bonito y en la conyugalidad, pues en unos esposos, pero que se ha vuelto ahora pornografía, lujuria. ¿Cuáles son esas cadenas? El que nace del agua y del Espíritu ha sido limpiado en la sangre del Cordero, con las aguas de la salvación. Recordemos también toda la temática de Jesús a la samaritana, como el que cree en él correrán ríos de agua viva. Ese es nacer en el Espíritu. Y este viento, imaginándonos como allá cuando Dios crea y da el hálito vital, pues es Jesús que también ya nos ha dado el bautismo. Por su pasión, muerte y resurrección en la cruz se ha dado aquella salvación, y cómo estamos aceptando pues todo este río de agua viva. Y este viento de plenitud y de respirar en Dios, como lo escuchábamos en la homilía del domingo con el Padre Rubén. Entonces, aquí hay unas imágenes que nos siguen hablando. Y entonces Nicodemo sigue preguntando, ¿y cómo puede suceder todo esto? Y Jesús, bueno, le dice, es que tú eres maestro en Israel, como quien dice, usted maestro en Israel no me comprende. Pues hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, dice Jesús. Y eso es verdad. Uno da testimonio de lo que conoce, de lo que sabe, de lo que vive. ¿Y quién sino Jesús puede dar testimonio, pues como hombre, pues de las cosas de la tierra? Pero es que Él viene de la presencia de Dios. Él es Dios y ha compartido con el Padre y es el que nos puede hablar del Padre. Entonces nos invita a ir más allá, unas realidades del Espíritu que nos sigue costando a los hombres y mujeres de todos los tiempos entender esta profundidad de este amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Nos dice una de las introducciones al Padre Nuestro en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo Jesús llama la atención de este hombre? Bueno, tú eres maestro. Los maestros de Israel deberían comprender pues toda esta temática, y está como embotado un poco Nicodemo, y Jesús lo ayuda a que se levante, y entonces viene a afirmarle algo muy importante, es que nadie ha subido al cielo, antes por el contrario, es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre.
ese movimiento de la kenosis, del abajamiento de Jesús, toma la condición humana, por eso se llama Hijo del Hombre. Y viene y trae a colación, capítulo 21 del libro de los Números, versículos 4 al 9, como en aquella época que habían murmurado contra Dios por el maná, porque no tenían agua, empezaron a murmurar y serpientes los picaban y morían. Entonces buscaron a Moisés para que se diera delante de Dios, y Dios dijo que levantara una serpiente, el que mirara a esa serpiente quedaba curado. Jesús está aquí haciendo una alusión. De la misma manera el Hijo del Hombre va a ser levantado, elevado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y hay una salvación. Ya no nos dejemos picar de la serpiente antigua o Satanás o de esta instigación del mal, sino el que cree en el crucificado, el que es levantado, que es lo que hemos celebrado ahorita en Semana Santa, pues tenga la vida de la plenitud. Qué bueno hoy comprender eso. Sabiduría 16, inclusive versículos 4 también al 10 más o menos, empieza a hablar de cómo los que miraban esa serpiente cuando Moisés no se sanaban solo por lo que veían, sino porque lo que significaba, porque Dios es el Salvador de todos. ¿Y quién no sino Jesús? Es una prefiguración de aquel que su nombre es Dios salva, pero quien cree en Él. Entonces Jesús está llevando a Nicodemo para que comprenda que Él es el enviado, el Mesías, no a los criterios como ellos esperaban, sino a la manera del Hijo de Dios que viene a dar una salvación y un mesianismo que es del Espíritu. No son reinos humanos, es el reino de Dios. ¿Cómo seguimos comprendiendo esta palabra hoy? ¿Cómo ustedes y yo sentimos ese viento, esa emoción de Dios que viene en el corazón? Dios nos susurra su presencia. Dios quita las cadenas. De la misma manera como el viento es libre, como nosotros somos libres con esta libertad que nos ha ganado Jesucristo. Como nosotros miramos la cruz, el que ha sido elevado, y somos sanados porque creemos que es el que murió en la cruz, resucitó para la vida de ustedes y yo, para que tengamos una plenitud de existencia en Él. ¿Qué lo agobia? ¿Qué la agobia hoy? Piensen en lo más profundo del ser, del corazón, en lo íntimo. Coloquemos esas tristezas a los pies de la cruz. Imaginémonos que estamos a los pies de la cruz de Jesús y hemos sido rociados con su agua y con su sangre. Y es que ahí lo hemos sido desde el bautismo. Pero ¿cómo aceptamos hoy esta libertad de creer en Jesús? Creemos en Él porque es el único que ha bajado y se ha revelado como Dios verdadero. No como hacen los movimientos de otras religiones, que es desde el esfuerzo del hombre, como a ver cómo hacen para comunicarse con Dios. Es que Dios ha bajado y se ha mostrado en Jesús. Y nos ha mostrado quién es el Padre, quién es el Hijo, Él, y quién es el Espíritu. Y cómo se sigue dando todos los días, en plenitud de vida, para que creamos en Él. Rompamos hoy las cadenas. Ya se nos dio desde el bautismo el perdón de los pecados. Pero sigamos rompiendo todo aquello que nos quita la libertad de seguir a Dios con todo el corazón. Que hoy tengamos el gozo de saber que este evangelio es testimonio de vida en Dios hoy. No más cadenas, no más ataduras, no más incomprensiones, no más yo, es que Él tiene que ser así, Dios, es que mi vida tiene que ser así y así. Y no escuchamos a Dios y no queremos vivir en su gracia, porque nos hemos quedado como atados de muchas cosas. Pues este bautismo que hemos meditado el sábado de la vigilia pascual, pues hace que ustedes y yo lo valoremos hoy y comprendamos que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es que si Dios me ha lavado y me ha purificado en el agua del bautismo, en la sangre derramada en la cruz, pues ¿por qué sigo buscando caminos que conducen a volverme lejos de Dios, a no vivir en su gracia y en su libertad? ¿Cuánto vale la libertad de un don de Dios tan preciado? Y el bautismo es fuente de vida y fuente de alegría y capacidad de ver la vida con otra mirada, como quería Jesús elevar a Nicodemo. Elevémonos hoy, que a veces vamos como con la mirada en el piso y con muchas cosas de la tierra. Tengo que satisfacer este deseo que tengo que comprar esto, tengo que hacer esto, y bueno, la vida. Pero Dios viene hoy como a decirnos, toma mi mano y es que yo te he creado para que seas libre y feliz. Feliz a la manera de Dios. Eso no nos quita la cruz y no nos quita los ofrecimientos que pueden llegar y no nos quita la puerta estrecha. Pero hay otra capacidad
de ver la vida en el criterio de Jesús. Que hoy escuchémoslo. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Vida eterna. No por momentos. No para un momento de que esta etapa de mi vida ha sido feliz, esta ha sido infeliz. Es para que todos los días nos levantemos y digamos, este es el día que tengo, el mejor día para ser feliz en Dios. Y pueden llegar momentos duros, puede llegar la prueba, puede llegar un momento donde la vida se temple duro y por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad, por un robo, por una violencia que sufrí, por muchas cosas. Pero como si yo creo en Jesús, tengo el comienzo, la fuerza de Dios para enfrentar todo lo que me derrumba. En Dios tenemos la plena certeza de que con su gracia y su presencia y una fe puesta que va creciendo, que va siendo estructural, no de momentos, vamos teniendo victoria sobre todo lo que nos ha esclavizado. Amén. Hagamos oración. Permítenos, Señor Jesús, en este día alabarte y adorarte y glorificarte, a ti también con el Padre y el Espíritu Santo, que miremos la cruz cuando ha sido elevado y al contemplar los clavos en tus manos, en tus muñecas, en tus palmas, los clavos en los pies, la herida del costado y tus sufrimientos en la cruz, comprendamos que nos has amado hasta el extremo y que de este amor han brotado ríos de agua viva, como lo has dicho a la samaritana, y de este costado abierto han brotado gracias que se nos han dado desde el bautismo. Permítenos seguir meditando la grandeza de tu presencia desde el bautismo, el perdón que hemos recibido de nuestros pecados y la vida en libertad como hijos tuyos. Hoy queremos romper todas las cadenas. Queremos escuchar este susurro cuando tú hablas a nuestro corazón y ser libres así como el viento, como tu hálito de vida, sin ninguna postración, sin ninguna cadena, sin ninguna idolatría, podamos seguirte, amarte, adorarte por toda la eternidad. Amén. Cuarto momento, seguimos revisando la hora de misericordia diaria, que es una propuesta desde el Domingo de la Misericordia. Miremos cómo estamos. Y hoy digámosle a Dios, Señor, hoy en tu nombre y con tu gracia, quiero romper esta cadena en mi vida. Esto que me ata y no me deja ser feliz y no me deja vivir en tu santa voluntad. Póngale nombre a eso. Pidámosle a Él que con su fuerza podamos vencer aquello que nos deja ser como este Espíritu de Dios que es libre y que nos lleva a que seamos libres en Él. Señor los bendiga con su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.